¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida y le doy la bienvenida también a mi querida Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en República del Salvador, una de las viejas calles del centro histórico, en un lugar pues especialísimo por su pasado, por todo lo que ha transcurrido en estas calles, por decir algunas cosas. En la esquina vivió el célebre Ramón Prida. Aquí estuvo en esta calle el consultorio del doctor Aureliano Urrutia, esa eminencia porfiriana a la que luego acusaron de haberle cortado la lengua a Belisario Domínguez. En una de las tiendas que está allá ocurrió el horrible asesinato de los hermanos Villar Díaz, uno de los célebres casos de nota roja. Estamos en donde estuvieron las puertas del famosísimo también Teatro Arbeu, que funcionó hasta los años 50. La casa de Romero de Terreros, aquí atrás de nosotros. Hacia allá quisiera ir, pero bueno, la casa del Conde de Regla, donde este famoso hombre que se sentía tocado por la gracia de Dios, al punto de que encomendaba su suerte, le encomendaba a Dios toda su suerte, es el fundador del Monte, pero cuentan que aquí recibía a toda la gente que le venía a pedir, que tenía alguna necesidad, algún problema, y el Conde de Regla los recibía, y cuentan que tenía un mueble con 2 cajones, y como todo lo tenía que decidir la providencia, en uno lo llenaba de oro y en otro estaba vacío, el otro cajón, y cuando alguien llegaba le decía, sí, cómo no, abra uno de esos cajones y tome todo lo que encuentre. Y si la persona encontraba el montón de oro, pues iba feliz porque había logrado resolver sus problemas, pero si no lo encontraba y lo encontraba vacío, por más que llorara y se le hincara, no había manera de que el Conde de Regla le diera un 5, porque eran los designios de Dios. Durante 3 ocasiones intentó ir a España y las 3 veces se bajó del barco por designios, les decía él, de Dios. Una casa llena de historia que está ligada a la historia del metro. Pero si nos vamos más atrás, si nos vamos al siglo XVII, a los primeros años, a los finales del siglo XVI y los principios del siglo XVII, hubiéramos encontrado aquí las cuatro pequeñas casas en las que vivía una viuda de un hombre muy rico. A la muerte de la viuda, ¿cómo llamarlos? Es que me cuesta mucho trabajo hablar de la orden de San Felipe Neri, de la congregación de San Felipe Neri, pero bueno, se trata de hacer en la Nueva España una congregación religiosa de seglares, es decir, de sacerdotes que no están enclaustrados, que viven en sus casas, etcétera, pero que se reúnen, están buscando un lugar siguiendo a la congregación de San Felipe Neri de Roma, donde puedan ayudar a los necesitados, a los enfermos, a los sacerdotes enfermos, acompañar, aparte de tener charlas edificantes, encerrarse a tener meditaciones, a pegarse con los cilicios para purificarse, etcétera. Eran personas que deseaban, por ejemplo, acompañar a los reos de la celda al patíbulo, de hacer cooperachas para que les pagaran la comida a los reos de las cárceles, etcétera. Entonces era una onda entre hospitalaria, pía, etcétera. Y estas personas pues están buscando un lugar en donde establecerse. No tenían, eran 33 originalmente, como los años que se dice que vivió Cristo, y andaban buscando un lugar donde establecerse. Usaron durante algún tiempo el convento de San Agustín, en fin, hasta que alguien, gracias a la donación de una persona, Antonio Calderón Benavides,
logra comprar las 4 casas y establecer aquí, en el lugar que tenemos aquí a las espaldas, algo que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, algo muy rudimentario. Hay que pensar en la Ciudad de México a finales del siglo XVII, 1600, no, ni siquiera, 1650, por ahí. Esta calle se llamaba Calle del Arco, porque aquí adelantito había un arco que comunicaba, o sea, pasaba uno y encontraba un puentecito que conectaba las 2 propiedades del convento de San Agustín, donde hoy está una sucursal de la farmacia París. Ahí estaba la botica del convento de San Agustín. Entonces esta calle se conocía como Calle del Arco. Y bueno, pues compran las casas, comienzan a destinar ese lugar para hacer los ejercicios espirituales a los que se estaban dedicando. Comienzan a levantar una pequeña capilla. Aquí una inscripción ya muy borrosa nos dice que esa capilla se cayó, quedó completamente semidestruida en 1768, un terremoto brutal que hubo en la Ciudad de México y acabó con esa capilla y dejó interrumpida una obra. Pues la capilla vieja pues ya estaba en ruina y decidieron hacer la nueva edificación, que es la que tenemos aquí atrás y que es una de las cosas más bellas, misteriosas que hay en la ciudad, porque no está acabada. Si usted ha pasado por aquí y ha alzado la vista, se dará cuenta que en el nicho de arriba hay una piedra que no está terminada. La escultura está sin terminar y está sin terminar precisamente porque vino ese terremoto que arruinó todo, y entonces los personajes de la congregación se llamaban La Unión, precisamente. Fíjate qué curioso. Qué coincidencias tan raras. Era una unión, pero con fines religiosos. Se fueron acababan de expulsar a los jesuitas un año antes, en 1767, y entonces quedó vacío lo que hoy conocemos como La Profesa, y les dieron ese espacio. Esto estaba arruinado por ese terremoto brutal, y les permitieron que se fueran hacia la Profesa, en donde habían habitado o hacían sus ejercicios también, su casa de ejercicios espirituales de los jesuitas. Expulsan a los jesuitas y los miembros de la unión de la congregación de San Felipe Neri dejan este oratorio y se van hacia allá. Me comentabas, Beca, que la obra es de un arquitecto también muy notable. Así es, sí, es de un linaje de arquitectos. Sí, Ildefonso Iniesta. Bejarano. Así es, Ildefonso Iniesta Bejarano, que bueno, él, pues como lo estamos viendo aquí, de este barroco que llamamos figueresco, de un barroco ya muy decorado, muy exagerado en sus formas, que va a ser muy típico del siglo XVIII sobre todo. Pero vemos aquí como todos estos elementos que vamos a reconocer en otras iglesias pues muy famosas de esa época, así es, como el Sagrario Metropolitano. Dicen que se inspiró en el Sagrario Metropolitano. Hay esa idea. Solo que esto es de 1701. Exactamente. Pero sí es pues todas estas características, como bien dices, la estípite, ¿no? Que es esta forma como de pirámide invertida que podemos encontrar en las columnas. Y pues ya un ejemplo además de esa sociedad que es muy vasta, muy suntuosa en sus gustos, pero también porque tiene una gran riqueza. No hay que olvidar que esta arquitectura también remite a la riqueza que hubo a partir del siglo XVIII con la minería. Era la Nueva España, de alguna manera el centro del mundo, era lo que sostenía al reino español, y eso también nos explica este tipo de arquitectura que vemos aquí. Sí, así es como les decía, una obra que queda a medio terminar. No hay aquí en los nichos tan vacíos. Esta piedra siempre me ha impresionado. Nos dice tanto de que muchas veces no imaginamos los procesos constructivos. Eso, creo que nos dice, más allá de este tema del sismo, creo que lo que esa piedra nos muestra es, como bien dice, los procesos, cómo las piedras eran talladas ya sobre la fachada. A veces creemos que estas piezas eran traídas. A lo mejor. Algunas de pronto sí, pero aquí está la prueba de que efectivamente, imagínate la pericia que hacía falta para subirte en un andamio y empezar a tallar la piedra para formar estas bellezas, como estos querubines que están sosteniendo aquí el nicho. Y ahí, bueno, pues se ven las distintas escenas de San Felipe Neri. Una última historia que me encanta de este lugar, del oratorio de San Felipe Neri, es la historia del doctor Pedrosa. El doctor Pedrosa, bueno, se volvió doctor
muy joven, era un amante de la literatura, de las bellas artes, de la comedia. Decían que iba al corral de comedias, al Coliseo, porque era un fanático del teatro, un joven de 27 años, que era elegantísimo, vestía de sedas, etcétera. Se enamora de una mujer casada, el marido se da cuenta, le tira un pistoletazo y la pistola, dice el cronista de ese tiempo, que la pistola mintió, es decir, se tronó el tiro, pero no lo hirió, o se trabó, o algo pasó, pero él se daba ya por muerto, y fue tan fuerte la impresión que el doctor Pedrosa quemó sus ropas, quemó sus sedas, quemó sus trajes, entregó sus bienes y se vino a formar parte de la Unión. Al llegar aquí, pues ya había mucha gente que lo recibe con envidia porque era joven, porque era puesto, porque era muy culto, etcétera. Entonces desata aquí una serie, se empieza como como dicen, como si hubiera sacudido un panal de envidias de los otros miembros del oratorio. Para desgracia de estos señores, lo nombran rector. Y entonces comienzan, se intensifican los odios y las luchas en contra de él. Y sin embargo, es tan talentoso que durante los 6 años que dura como rector, logra termina su periodo y logra que los mismos que lo odiaban lo reelijan. Y después de que lo reeligen, está 6 o 9 años, no recuerdo, como rector. Vive durante 20 años encerrado, ya sin volver a ver la calle, en este lugar, y está enterrado por aquí en algún lugar. Sabemos también que por aquí está una piedra enterrada de la construcción original, de la capilla original, que decía que era levantada en tiempos del virrey de Moctezuma, siendo el monarca tal, etcétera. La piedra no ha sido localizada, se sabe que la dejaron al hacer los cimientos, entonces en algún lugar hay una piedra tallada que nos da la información sobre el día exacto en el que se hizo este portento del centro histórico. Oye, y mencionabas ahora las comedias con esta historia del doctor. No hay que olvidar que también este espacio tiene una historia con las comedias y con el teatro. Se nos olvidaba decir, bueno, lo mencionaste, pero bueno, un teatro de opereta, de zarzuela que había aquí y pues que nos habla de otro momento ya después de Juárez, de la exclaustración, de cuando se toman ya los bienes eclesiásticos en manos del gobierno y que pues esto se convierte ya en otra cosa. Bueno, ¿no? Creo que en México de mis recuerdos reproducen la fachada de este teatro, si no me equivoco es donde cantan esa de ¡ay, qué sensación tan particular! Todas estas cosas de las tiples y de las bicetiples, aquí triunfan. Caruso le toca sí, claro. venir a debutar aquí, pero aquí pues triunfan La Gatita Blanca, triunfan toda la serie de estrellas de ese momento. A este lugar vienen todos los jóvenes que pues enloquecían, jóvenes y viejos, y raboverdes, que enloquecían viendo cómo enseñaban las piernas y los movimientos lascivos de las coristas, etcétera. Todo esto sucedió aquí. Por ahí hay una foto en internet, ojalá la pueda usted encontrar, donde se ve cómo hubo incluso un taller mecánico por ahí de los principios de los 50, ya cuando cerró esto, o parte de la fachada del teatro ya en ruinas, ya abandonado. Se usó como un taller mecánico y ahí está en la fotografía, taller mecánico, las puertas, se puede dar una idea de cómo estaba, porque esto estaba cubierto. Sí, exacto, sí, que es también algo que nos explica por qué se conservó también la fachada, ¿no? Porque de mucho tiempo estuvo cubierto y eso la protegió. Pero solo mencionar esto que dices del taller mecánico, hay también fotografías del claustro original del convento, hoy el Instituto Matías Romero, que se ve que era una vecindad y que la gente colgaba su ropa, los tendederos estaban entre las columnas de los arcos que vemos. Sí, digamos en el siglo que va de la Reforma a finales del siglo XX, estamos hablando de unos 130 años, todos los viejos colegios, los viejos conventos que quedan en pie, el claustro de Sor Juana aquí a la vuelta, es una vecindad de 400 cuartos,
era parte de ese México. Aquí enfrente, este edificio fue una vecindad y después fue un tallercito, un edificio donde estaba lleno de tallercitos, de imprentas, de distintos negocios, en lo que había sido una vieja casona, todavía a principios de los años 90. Bueno, pues parte de la magia del centro, pero no estamos hablando de eso, estamos haciendo recorridos por los murales. Se nos había olvidado, perdone, llevamos una serie de programas porque se cumplen 100 años del inicio del muralismo en México. Hemos estado haciendo una serie de programas para visitar, recorrer los murales que hay en la ciudad. Estuvimos en el Mercado Abelardo Rodríguez, estuvimos en San Ildefonso. En lo que hoy es el Museo de las Constituciones. En el antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Y hoy vamos a visitar los murales de la Biblioteca Lerdo de Tejada. Por ahí dicen en qué año fue fundada, ¿no? En 1970, desde el año 70, esto después de haber sido, como les decía, teatro, bodegas, vecindades, etcétera. En 1970 se rescata, esto estaba cubierto, se hace un trabajo magnífico para rescatar esto y se convierte en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Relaciones Exteriores. Sí, por el instituto, ¿no? Matías Romero. Entonces, bueno, pues vamos a visitar los murales que hay en este edificio y de paso a ver si alcanzamos a ver algunas de las joyas que guarda esta biblioteca. No se vaya, acompáñenos. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. Una sociedad que no está acostumbrada. Los sujetos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De la Ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es... Bueno, como suele ocurrir siempre, apenas tras poner los muros de un viejo edificio del centro, todo cambia, el ruido, la ciudad de hoy se queda afuera y entramos en otra atmósfera. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro guía, ya lo conoce usted, es un antiguo amigo de este programa. Hola, Héctor. Hola. Hola, Beca. Querido Ángel Aurelio, ¿cómo estás? Mira, bueno, estamos haciendo el recorrido sobre
pues recorriendo los murales que hay en la Ciudad de México a propósito de los 100 años del muralismo. Hemos estado viendo pues, cosas maravillosas de Rivera, de Siqueiros, de Jean Charlot, de Alba de la Canal, de Fermín Revueltas, todos los Marian y Grace Greenwood, del las mercado. Hermanas Greenwood, ahí en el mercado Abelardo Rodríguez, que esta mujer me encanta, como no la conocí en esos años. Pero bueno, y pues nos toca, es uno de los lugares que cuando uno piensa en murales, inmediatamente piensa en la Biblioteca Lerdo, por toda la historia de dolor, bueno, y desde la entrada uno ya queda totalmente envuelto. Mira, ¿no? yo quisiera que viéramos esto. Gracias por recibirnos. Al contrario, gracias por estar aquí. Efectivamente es un mural muy importante que pinta Vladimir Kivalch Rosakov, mejor conocido como Vladi, de 1973 al 82. Es un mural que pinta a lo largo de 9 años. Sí, y que pues también es una revolución dentro del propio muralismo. Él viene exiliado junto con su padre, el escritor Víctor Serge. Sí, el escritor. El escritor revolucionario. Y pues fue una historia de... quería mostrar algo que tenemos aquí, perdón que los pies. Que interrumpa. Sí, es que esto que estás mencionando, ellos pues son, digo, Víctor Serge o Serge es bolchevique primero, luego forma parte del Partido Comunista, luego lo purga del Partido Comunista, luego lo persigue el estalinismo, luego lo encarcelan, luego están a punto de matarlo, de enviarlo al Gulag. Gracias a una serie de libros que él había ya publicado, era conocido en lugares de Europa, que provocan un movimiento. Y también, perdón, por su afiliación trotskista, ¿no? Eso sí, ese es el cargo que le hace. De hecho, lo deportan a Orenburgo, una zona muy inhóspita, donde Vladi ya niño va. Vladi obviamente no tiene una formación académica, por lo mismo, es autodidacta. Serge veía las capacidades que tenía para dibujar, lo llevaba al museo. Y él fue llevando un registro, desde niño hay en el centro Vladi, bitácoras, de tanto acuarelas como sus cuadernos. De los lugares en los exiliados en las estepas. Y ahí, efectivamente. Bueno, tiene contacto con esos cielos, con esos atardeceres, con esos colores. Yo quería comentar solamente esto, porque ellos son exiliados, después de pasar por distintos lugares, quieren llegar a Nueva York, no lo consiguen, recalan en México, aprovechando la política del general Cárdenas. Y pasan muchas privaciones al llegar aquí, como les pasó a muchos de los exiliados. ¿Sí? Entonces aquí Vladi nos recibe diciéndonos que es un recinto dedicado a los libros. Uno cruza aquí las puertas y los libros se desploman. Efectivamente. Se desploman sobre unos, pero ahí está un libro abierto con unos zapatos, con unos agujeros. Sí, de hecho su padre muere en el 47. Es un año importante para Vladi, porque es la primera vez que expone también en el IFAL, con gran éxito, hay que decirlo. Y pues también fallece su padre. Y esto justamente, así estaban los zapatos, porque como ya bien lo indicabas, tuvieron muchos temas. Hay algo que es muy importante. Vladi vive de la persecución, del estalinismo y de toda esta parte. El cuchillo y la sangre escurriendo en los libros. ¿No? El siglo de los campos de exterminio, efectivamente, de los campos de concentración, del pensamiento único. Y de la quema de libros, ¿no? Justo como también la parte ideológica se ve reflejada en ese tema, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, también a Ícaro, ¿sí? Y tenemos... Es muy importante señalar que este mural son las revoluciones y los elementos. No es una revolución y los elementos. Es una suma de mucha... de la obra de Vladi a través de muchas décadas, que precisamente en el 73, Echeverría, siendo presidente en este tema de apertura democrática, invita a Vladi, que es uno de los fundadores de esta llamada generación de la ruptura, porque él junto con Gironella, Héctor Javier Echeverría fundan la Galería Price, que es un primer bastión. Entonces,
Vladi desarrolla las revoluciones no solamente sociales, sino las revoluciones eróticas, las revoluciones religiosas. Vladi era un humanista, era un lector muy importante que abrevó en el marxismo, pero sobre todo en las corrientes freudianas psicoanalíticas, como lo hemos viendo en la impronta de este mural que desarrolló precisamente en este aspecto, ¿no? Y que evidentemente en sus cuadernos y en la obra de Caballete, pues vemos que aquí vino a plasmar todo este espacio, ¿no? Le dicen que Echeverría le ofrece unos muros del Palacio Nacional. ¿El Palacio Nacional? Él lo rechaza. Sí, y que justamente en este edificio que en 1970 se traslada y se convierte aquí, la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, porque esta fue fundada en 1928, pero su primera sede fue en Palacio Nacional, se traslada aquí y él no quiso. Es muy importante señalar que él toma también las técnicas del muralismo, evidentemente de una gesta importante que desarrolló precisamente los grandes muralistas. ¿Pero como técnicas? Como el espacio, pero algo importante en el muralismo de Vladi, en esta revolución de Vladi, es que no es un muralismo esquematizado ni por épocas geográficas, sino son revoluciones simbólicas. Y el color también lo va desarrollando. Pasajes autobiográficos, cosas que le sucedieron, cosas, todo está imbricado. Efectivamente. ¿No? Son las grandes revoluciones en el mundo, inglesa, francesa, como ahorita vamos viendo las revoluciones centroamericanas. Vamos a entrar. Creo que lo que es importante señalar de esto que están comentando sobre el cambio de temática es que también eso le sucede mucho a todos los artistas exiliados que llegan a México huyendo de la Guerra Civil Española, de la URSS, de la persecución nazi. Es que al principio les cuesta trabajo realmente, digamos, como entrarle al muralismo, porque el muralismo mexicano era de referentes muy nacionalistas, muy patriótico. ¿Les cuesta trabajo a quiénes? ¿A los exiliados, a los refugiados en un principio no se involucran. Los ¿Como primeros artistas años, o como espectadores? Como muralistas, pues. O sea, les cuesta trabajo integrarse a ese movimiento, a pesar de que les genera mucho interés, porque ellos vienen con otros referentes. Y entonces realmente la Escuela Mexicana de Pintura, de alguna manera, los va a dejar un poco fuera. Lo vemos mucho con los surrealistas. Se juntaban en su propio grupo, ¿no? Estaba Remedios Varo con Leonora Carrington, con Gerso, con Palen, hacían sus propias cosas, ¿no? Y cuando empiezan ya a explorar el muralismo, cuando se les empieza a abrir esa puerta, lo que muestran son estos referentes más universales. Si pensamos en lo que hace, por ejemplo, Leonora Carrington con los mayas. Son los mayas, pero también habla de la magia de Europa del Norte que trae ella un poco en la cabeza. Digamos, lo sacan un poco de esa parte, pues francamente patriotera que tenía el muralismo mexicano, ¿no? Y efectivamente el surrealismo, Vladi abreva de él. O sea, de hecho viaja con Serge André Breton cuando viene a México. Y él vivió en Francia, ¿no? Entonces se empapa del muralismo y bueno, pues aquí veremos rasgos innegables del bueno, el psicoanálisis, ¿no? Era un interés del surrealismo. ¿no? De hecho, están dedicados, y nosotros vemos, la figura de su padre fue muy importante en la obra de Vladi, más allá de que haya sido pues, su progenitor, sino aquí está dedicado ahí. Lamentablemente su madre no viaja a México, pierde la razón. También la genética de Vladi es revolucionaria por ambas partes. La madre, la cuñada, la hermana, es un desastre. Esto destrozan a la familia. Destrozan a la familia, pierden la vida. Me llama la atención aquí, esto tiene que ver con Cromwell. Efectivamente. Pero pone un Maximiliano. Pone la cabeza de Maximiliano, donde precisamente le cortaron la cabeza. Entonces pone aquí unas piernas y pone la cabeza, pero pone la cabeza. Sí, por eso lo vimos aquí. Y aquí vemos también un conejo que está saliendo precisamente de una chistera, las cabezas redondas. Esta es la Revolución Inglesa. Es muy importante señalar que Vladi no hace una descripción histórica ni geográfica de cada una de las revoluciones. Es decir, no es una crónica. Este, por ejemplo, como más alegórico, ¿no? Exactamente. Este, por ejemplo, es una experimentación que hacen con Ocote, precisamente. Y vamos a pasar a transitar aquí a la que son la revolución. Humo que está aquí. Ese humo, Ocote. Y pues obviamente si ustedes pueden observar, Vladi no le bastó la pared que estaba destinada, porque estamos con dos técnicas, al fresco precisamente, ¿sí? Sino que utilizó todos estos grandes espacios que habían sido concebidos para la iglesia, que este espacio nunca ejerció, nunca fue consagrada al culto, pero Vladi
astutamente hay que decirlo, dijo, yo voy a aprovechar este espacio. Y usa telas ahí. Y usa telas, precisamente óleos. Ahora, que eso también es un diálogo con el muralismo, porque no hay que olvidar que ya hacia los años 50 el muralismo empieza a experimentar con algo que llaman la integración plástica. Sí. Que es algo que Siqueiros va a introducir ya desde los murales de Bellas Artes, cuando la pintura empieza a romper un poco su límite bidimensional y se empieza a meter en la arquitectura, ¿no? Sí. Y quizá el ejemplo más emblemático de esto sea en CEU, la biblioteca, ¿no? Pero sí. esta idea de que la arquitectura y la pintura estén completamente integradas es algo muy propio del muralismo Es muy mexicano. importante. Y aquí podemos observar, digamos, en este que llaman la revolución musical, una alegoría precisamente a John Lennon, esta figura alargada, anaranjada, a Vivaldi, que está levitando. Está Carlos Prieto. Sí, y podemos observar estos colores, esta paleta tan ocre en esta parte y la luminosidad al centro. Vladi es un alquimista del color, evidentemente, y vemos también un querubín armado con un gesto, con un rictus. O sea, está Bach tocando un órgano. Sí. Está conectado por una... Efectivamente. Por una línea. Pero vemos también este elemento, que vimos un poco también en la Revolución Inglesa, ¿no? Este elemento de un querubín armado con este gesto, que no tendría aparentemente. Vamos, digamos, dialogando entre espacios. No hay una secuencia... Sí, cronológica. ¿No te va a contar una historia como los de Rivera. Los de Rivera que te van contando. Ese es uno como de los librito, aportes, ¿no? precisamente del muralismo de Vladi. No nos está haciendo precisamente una descripción. No es educativo, efectivamente. Digamos, ¿no? Aquí tenemos, en este espacio, la Revolución Francesa, pero es los pueblos del mundo toman la Bastilla, ¿no? Aquí vemos, aquí en este espacio, pues cómo estos escorzos, precisamente estos cuerpos, estas diagonales van subiendo, van haciendo, tomando la obra de si podemos observar en los murales, escaleras son muy importantes en la obra de Vladi, hay escaleras por todas partes, ¿sí? Este azul tan impresionante, esta cabeza que está arriba, con Rey de Bray, precisamente, sí, con Napoleón, ¿no? Que está haciendo una crítica precisamente a esta cuestión. Luis de Bray. Sí, y pues también esta figura, vemos los pies, ¿no? Vemos los pies con grilletes, precisamente esta sensación de movimiento, pero también vemos una figura alargada y vemos este cañón y vemos un personaje con un sombrero mexicano, evidentemente, y con un fusil. O sea, finalmente... sabemos que la Revolución Francesa, bueno, pues marcó un parteaguas en la historia de la humanidad, precisamente en esta condición de ser de súbditos a ser ciudadanos, y no dejó de plasmarlo. Aquí está León Trotsky. ¿Sí? Este León, es muy importante la figura de León Trotsky, tanto en Serge, que le hace una biografía precisamente a él, y obviamente cuando llegan a México en el 41 ya habían matado a Trotsky en el 40, pero está muy presente la obra, la vida, evidentemente, bueno, pues hay paralelismos precisamente entre ellos, ¿no? Pues finalmente ambos fueron deportados, ¿no? Fueron perseguidos, bueno, en el caso de Trotsky asesinado, y vemos este tema. El piolet es uno de los símbolos que vamos a ver mucho en la obra de Vladi, con el que precisamente pues matan a Trotsky, ¿no? Vemos este león que está aquí, con una figura, con un ojo de quetzal que nos mira, y este libro que pareciera en vuelo, ¿sí? Estas escaleras otra vez con los libros que nosotros... La referencia a la biblioteca, ¿no? Ahora tenemos una toma mejor de la parte que estaba acá arriba, que es un barco vikingo, y ahorita vamos viendo un poco la perspectiva. Ese barco vikingo que ahorita veremos aquí es muy importante, porque está una cabeza de perro, que son los obrichkas. No está investigado. Era Iván el Terrible. Sí, efectivamente, era policía, su guardia, digamos, su guardia pretoriana, ¿no? Es muy importante señalar que la obra de Vladi, pese a esta importancia, no está lo suficientemente investigada, no está lo suficientemente trabajada. Y también me permito indicar aquí que este año en septiembre hay una exposición muy importante que se va a hacer por su centenario, que era en el 20, pero con la pandemia movió, y va a ser en San Ildefonso, donde obviamente vamos a participar nosotros. Vemos esta violencia precisamente presente en la obra de Vladi, y vemos precisamente pues esta gama de colores. Estas son las revoluciones latinoamericanas que nosotros vamos viendo hacia acá. Vamos, si quieren, transitando aquí. Ángel, yo te quería preguntar, ahora que mencionabas esto de los colores y lo has señalado varias veces, siento que de pronto
pudo haberse filtrado un poco aquí en el arte de Vladi, todo este rollo de la psicodelia, los colores del arte óptico, de la psicodelia. No sé qué tanto eso yo fue un creo que referente sí, porque para él. Vladi Porque en el 68 época, ¿no? va a Estados Unidos y más allá precisamente de ese tema, tiene una beca, él va experimentando precisamente con este tema de los colores y pues obviamente es muy difícil encasillar a Vladi en un género, a veces es muy abstracto, a veces es figurativo, sí, a veces es surreal, ¿no? Es surreal, tiene las influencias, es imposible. Lo que sí es un hecho es que en todas sus épocas el color fue muy importante, él hacía sus pigmentos y evidentemente pues tiene toda esta influencia también, ¿no? Que como ya lo señalabas, Jacques Siqueiros había experimentado también con estos materiales, ¿no? en el muralismo. De modo que si nosotros podemos observar, aún las telas están intervenidas con materiales. Es decir, que también es otro tema importante del muralismo. Son tres entonces, son frescos, son telas. Sí, y materiales que incorpora aquí. Incrustados. Incrustados. Y aquí vamos a ver estas revoluciones latinoamericanas. Vladi fue un pensador, ¿no? Evidentemente, pues, ante la revolución sandinista, de hecho va a Nicaragua junto con Arnold Belkin a hacer un fragmento que actualmente se encuentra en el Palacio de la Revolución, pequeño pero no menor, ¿no? Que obviamente tampoco le gusta a los sandinistas porque creen que iba a ser una oda a la revolución y es una parte importante del muralismo. Oye, pero de hecho le censura acá, Echeverría un mural porque tampoco le gusta, ¿no? Porque eso fue antes, fue el que le quitaron a Calles precisamente. A Calles como un simio, como un simio, y pues obviamente dice, ¿qué pasó? No, pero era de la Hacienda de Calles. En la Hacienda de Calles. Y pues obviamente lo pone como un simio y pues no les gustó y lo borraron. Aunque él mismo señala que ahí estaba mucho la influencia de Rivera precisamente en el muralismo. Pero esa es la otra cosa que tiene Vladi, que le va cambiando las versiones, ¿no? Sí. Cuenta una cosa y luego unos años después dice, de hecho yo parte de su creatividad. Lo conocí y era impresionante, ¿no? Porque a veces nos decía algo y no era que perdiera la razón, o sea, hablaba, por ejemplo, de la inocencia terrorista, hablaba de... ¿Es la inocencia terrorista? No, está ahorita aquí a la vuelta, está ahorita tapado un poco por una exposición que hay, pero él daba a veces una versión de un tema del mural y luego te daba otra versión. Bueno, Rivera era un poco así, ¿no? Sí. También luego inventaba cosas así. Y vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo pues, la influencia de la revolución sandinista, de estos movimientos que Estados Unidos pues, contraatacó con la contra, ¿no? La revolución salvadoreña, la revolución nicaragüense. Pues aquí hay al centro, ¿no? Una persona con un niño con una ametralladora. Y también es muy importante ver la parte, digamos, que es muy reiterada en la pintura de Vladi, que son estas figuras casi humanas, con rasgos como tales, ¿no? Con escorzos en movimiento que nosotros vemos, pero que finalmente no están del todo humanizadas, por llamarlo de alguna otra forma, sino que está presente. Yo insisto mucho en los cuadernos de Vladi, que están digitalizados en el Centro Vladi, porque ahí podemos ver de alguna u otra forma cómo tuvo ciertas obsesiones en ciertos pasajes y en ciertas ideas estéticas, por llamarla de alguna forma, en sus personajes. Aquí vemos esta caída, ¿no? De estos colores que se están viendo aquí. Vamos a ver al Che Guevara encapsulado en la parte superior, ¿sí? En una célula que está aquí. A Fidel, ¿no? Sí, está un cíclope y está Fidel. Pues es que le toca todo este... Le toca todo ese movimiento. Y algo que era muy importante también en Vladi es que él también realizó grabado. Era un excelente grabador, era un excelente acuarelista. Lo que no hizo es escultura, ¿sí? Y aquí nosotros vemos a Fidel Castro con su traje militar, evidentemente con su bota, ¿sí? Y con este fusil que nosotros estamos viendo. Bueno, el tema acuarelista creo que queda muy patente aquí, ¿no? A veces parece que el tratamiento que le da el fresco es casi como de acuarela. Sí, evidentemente, y esa es una cuestión muy importante de los pigmentos que se están investigando en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Precisamente están realizando una investigación de qué eran los elementos que Vladi utilizaba para llegar a estos colores. Muy bien, estamos justo ni siquiera a la mitad, bueno, estoy llegando a la mitad de este gran mural pintado por Vladi a lo largo de una década. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya, vamos a seguir desentrañando, o nos va a seguir desentrañando Ángel Aurelio, el sentido, el significado de este estallido de color que nos rodea.
Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. No, una sociedad que no está acostumbrada. Robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En la ciudad de Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vamos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del metro. No, una sociedad que no está acostumbrada. Robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Vamos entrando aquí, este espacio que es la Capilla Freudiana. ¿Por qué se llama así? Platícanos. Por la influencia que tuvo Vladi de Sigmund Freud. Esto es lo primero que Vladi realiza. ¿Aquí comienza? Aquí comienza. Es muy importante señalar que pues, tuvo una influencia muy importante del marxismo y sobre todo también de las corrientes psicoanalíticas de Freud. De hecho, abreva mucho en este espacio. Un ejemplar del siglo XX. Efectivamente. Sí, básicamente. Sí. Básicamente, aquí tenemos este espacio donde tenemos precisamente Edipo, ¿sí? Y que lo pone precisamente en esta figura
muy cercana al pensador de Rodin, ¿no? Pero que está sentada en una silla, evidentemente, al descubrir precisamente con quién había estado. Aquí está Marx y Freud. Y está, digámoslo así, Freud con un martillo, que es la idea del superhombre de Nietzsche, que también es una fuerte influencia en Vladi. Un cerebro colectivo, ¿sí?, que va marcando aquí. Y estos dos espacios que son muy importantes, que son este paso que dialoga con Eva, el retorno de Eva Adán, ¿sí?, donde vamos a ver este color tan impresionante que Vladi desarrolla y una figura fálica, pero que es una mujer, ¿sí? Y también dialoga con esta, que es el retorno de Eva, que es un espacio, es una de las obras más logradas de Vladi, precisamente que contradice el precepto cristiano de que la mujer es creada precisamente a partir de la costilla del hombre, sino él lo establece a partir de una figura fálica. Y también estamos observando precisamente al pie de esta un pie muy abstracto y una persona que está incorporando unas dagas. Y la serpiente, efectivamente. ¿No? Oye, esto es misterioso, maravilloso. Sí, de hecho, lo mismo que en esta parte, que son pequeños fragmentos que están incendiando, aquí también tenemos, aquí en la parte superior, una figura que hace posteriormente precisamente de la inocencia terrorista, que es Teresa Hernández, alias Alejandra, que era una militante de la Liga Comunista. Él la conoce en la Universidad de Seúl. Sí, y ahí pues obviamente la matan, ¿no? Ya la se mete a la Liga 23 de septiembre. A la Liga 23. Ya los estaban esperando en Ciudad Universitaria y lo mata. Pero esto lo pinta posteriormente y tiene una pistola que está plasmando Vladi aquí. ¿Es ella ahí? Es ella aquí, sí. Aunque es muy diferente a cómo la plasma en el mural de la inocencia terrorista. Aquí está la muerte de Julio César. Sí, está la muerte de Julio César aquí. Y también vemos una parte muy importante, que Vladi aprovecha el espacio arquitectónico y va también haciendo estos pequeños fragmentos que dialogan precisamente con este gran mural. Vamos a ver aquí a un Narciso, ¿sí?, viéndose hacia el estanque, muy abstracto ya, de alguna forma y tenemos otro que está acá de este otro lado, también es Narciso. Narciso es una figura muy importante en la obra de Vladi, de hecho aquí nosotros lo estamos observando y también en este espacio, aquí este es más Vladi, por llamarlo de alguna otra forma, estos trazos que él hacía, este trazo, esta pincelada, pero estos dibujos que también va desarrollando en este espacio. Qué bueno, este tema de estos dibujos como tan abstractos, creo que también se explican a partir del psicoanálisis, porque los surrealistas se empiezan a interesar mucho en el psicoanálisis, sobre todo en la idea de la escritura automática, sí, como una manera de llegar a penetrar el inconsciente. Y entonces también en la pintura comienzan a hacer estos ejercicios como si fuera escritura automática. Miró será quizá uno de los ejemplos más claros de esto, que eventualmente los va llevando por el camino a la abstracción. Efectivamente. Pero que tiene en realidad esta idea de mostrar lo que está en el inconsciente. Aquí nos vamos a ir acercando a lo que es la Revolución Rusa, que pues, simboliza una revolución muy conflictiva para el propio Vladi, pues toda vez que lo expulsaron a su padre, asesinaron a su familia. Él decía que la Revolución Rusa, y aquí lo vemos en este espacio, vamos a ver la hoz y el martillo en esta bandera desdeñada, ¿no?, que fue el símbolo del Partido Comunista. Porque su papá, es que sí, perseguido, pero originalmente un ferviente creyente en la revolución. Consideraba Vladi que la revolución había sido traicionada precisamente por Stalin, ¿no?, y por esta burocracia que le sigue posteriormente. Me impresiona mucho la vida del padre, porque le toca este momento de destrucción de todo, ¿no? Se junta con un grupo de jóvenes que ni siquiera son anarquistas, son enemigos de la sociedad. Creen que la sociedad no debe existir y que hay que dinamitarla. Sí. Y él forma parte de todo eso que va acompañando, pues en realidad es la historia del siglo XX, lo que abarca la vida de Vladi, ¿no? Aquí tenemos un bolchevique precisamente simbolizado cuyas manos son precisamente hachas con pies de fuego. Esta bandera que es muy importante, esta bandera de color, y que va simbolizando precisamente este tema, con el conflicto que tuvo siempre con Rusia, que además no solamente los expulsaron, los borraron de la historia durante muchas décadas, ¿no? Aquí tenemos un Cristo andrógino que establece Vladi, que es algo muy extraño, digamos, bueno, no extraño, es una
una imagen muy contradictoria, más que extraña, corrijo. Pareciera ser que es una cruz, ¿sí? Pero no lo es, porque una cruz siempre va así y aquí no se rompe, no hay continuidad. Volvemos al piolet. Como una hoz, ¿no? Volvemos al piolet de tema y vemos aquí precisamente esta figura que tiene ambos órganos, masculinos y femeninos, y cómo era simbolizado, digamos, abrazando al color del mundo que se ve aquí. Obviamente también vamos a ver la soga, ¿no? Y vamos a ver todo este espacio que se está desarrollando en la biblioteca. Perdón, esta soga es muy interesante desde esto que hemos platicado de la integración con la arquitectura, ¿no? Porque ahí deja como... Lo deja inclusive sin colorear, pero además a su abuelo de Vladi lo ahorcan por haber atentado contra el zar. Okay. O sea, está presente, digamos, sí, es biográfico. Aquí tenemos la Revolución Norteamericana, ¿sí? Y antes de entrar en ella me gustaría que pudiéramos apreciar muy bien estos dos elefantes, estos paquidermos, que son con un escorzo impresionante. Aquí vemos una influencia surrealista. Vamos a ver la trompa, que en realidad es una serpiente, sí, pues un elefante sobre escaleras. Efectivamente. ¿No? Y también es el paquidermo, el tema de la historia, la lentitud. Y vemos a ver en medio una batalla francesa, ¿no? Con sus típicos sombreros napoleónicos. Y en la parte baja es el único espacio que no está coloreado, si nosotros podemos yo te iba a preguntar, ¿eso no le dio tiempo a terminarlo o a propósito? A propósito lo dejó porque decía que la Revolución Norteamericana era una revolución inconclusa y que además por problemas ideológicos con el capitalismo y lo que significaba Estados Unidos no la coloreó. Podemos ver, por ejemplo, ¿sí?, que es la revolución de los próceres, a Lincoln, a Washington, saliendo precisamente. Vamos a ver las bombas que están cayendo, vamos a ver también una ciudad que está en destrucción y vamos a ver 3 orificios que Vladi mismo narraba que cuando está preparando la tela se le quemó con un ácido, pero así la dejó, ¿no? O sea, no fue que se hayan hecho con el tiempo, eso lo plasmó aquí. Paradójicamente también, al no estar coloreado, pues vemos el trazo del dibujo de Vladi, ¿no? Sí, es decir, esta parte, un gran dibujante. Vamos a ver 3 figuras que tenemos en la parte de arriba, que es muy importante. Vladi hizo mucho dibujo erótico, ¿sí? De hecho, hay un libro que hace y lo presenta Salvador Elizondo, ¿sí? Y que, bueno, pues es muy notable el trabajo erótico en la obra de Vladi. ¿Sí? Y aquí las escaleras, que nos decías que es un tema recurrente. Es un tema recurrente precisamente en la obra de Vladi, como podemos observarlas, y se van haciendo presentes. No, pues mira, a ver, estamos viendo aquí precisamente... No, una hemeroteca famosa ¿Y también. por qué la escalera es tan importante? El tema es importante en la obra porque para él simboliza un poco la fragilidad humana, la subida y descenso del poder. Algo que sí me gustaría incorporar es que esta investigación que se ha hecho durante años por Vladi, con los cuadernos fundamentalmente, y de viva voz el propio Vladi nos lo daba. Porque también su obra es de suyo, compleja. Nosotros no damos información que no tengamos la certeza absoluta, porque si no, de por sí la obra en sí es bastante compleja, por llamarla, ¿no? Entonces sí, pues también nosotros somos cuidadosos en realizar esto. Y yo insisto, ¿no? Pues el trabajo de la biblioteca con los investigadores del Centro Vladi, pues va a ser muy importante y muy justo que se le haga un homenaje, ¿no? La exposición importante que se le hizo a Vladi fue cuando murió, precisamente en el Palacio de Bellas Artes. ¿En 2000? Sí, 2005. Ah, en 2005. En 2005 muere Vladi, en un día como hoy, precisamente. ¿Cuántos metros? Aproximadamente 2.000 metros. Pintó 2.000 metros. Pintó 2.000 metros. Sería uno de los más... Sí. Bueno, el más grande es Poliforum, ¿no? No sé en relación al Poliforum. Bueno, pero pues estamos frente a uno de los grandes murales del centro, frente a una de las figuras poderosas y enigmáticas del arte mexicano. Es todo un personaje del siglo XX, acompaña todos los sucesos del siglo XX, todos los sucesos del siglo XX impactan y de algún modo todo lo que impacta en su vida y le toca atestiguar y presenciar, se va expresando. Sí, en le lo toca que tenemos inclusive alrededor. Pintar al Tatí, que participa en el levantamiento zapatista, es decir, está atentos precisamente a estas rebeliones, invariablemente, ¿no? Un artista fascinante, pero además una vida, como bien dices, fascinante, una vida de novela, ¿no? De estas vidas que uno no puede imaginar que sean reales. No, imagínate un niño camino al Gulag a los 12 años, con su padre sentenciado a muerte, y ese mismo niño llega a este lugar,
se enamora de México, ¿no? Se enamora de México. No, y pierde, venir sin su madre, que pierde la razón, ¿no? Que es un dolor importante y permanente en Vladi. De hecho, hace muchos cuadros muy importantes sobre su madre, hasta que, bueno, su madre ya fallece en edad mayor en Europa. Y Ángela, más recuérdanos algunos datos para quienes quieran venir a conocer el mural, en qué horario abre la biblioteca. Está abierto de lunes a viernes, precisamente de 9 a 5:30 de la tarde, ¿sí? Y pues obviamente también hay actividades en la biblioteca, hay conciertos, hay ciclos de conferencias. Insisto, pueden revisar Haciendas Patrimonio Cultural, las redes sociales para que vean esta cuestión. Oye, podríamos hacer un programa sobre las joyas bibliográficas, hemerográficas, documentales que guarda esta biblioteca. ¿No se imagina usted el acervo que hay aquí, los secretos, los tesoros que custodian estos muros? Valdría muchísimo la pena darnos una vuelta y que nos pudieras extender aquí, que pudiéramos ir viendo. Sí, con mucho gusto, precisamente, Héctor. Pues te agradezco muchísimo. A nosotros, a ustedes, que nos hayan considerado en este recorrido del muralismo y que, bueno, que Vladi, un gran protagonista. Un mural importantísimo, habría que hablar de él, ¿no? Vamos a seguir caminando por los murales de la Ciudad de México. Por lo pronto, pues hasta hoy el saldo, la experiencia ha sido brutal, maravillosa. De verdad no sabes cómo te agradezco, de verdad, que nos hayas recibido, que nos hayas hecho este relato fascinante acerca de Gracias trabajo a ustedes. Gracias a todos. Vlad. Pues muchísimas gracias, Beca. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.